que hemos llamado Volver Mejores, la propuesta mundial del Papa argentino, que vamos a hacer la presentación de la encíclica del Papa Francisco, y para eso nos va a acompañar este querido grupo Factor Francisco, a cargo de Néstor y Santiago Barassi, Néstor Borri y Santiago Barassi. Juanjo, te paso la palabra para saludar. Dale, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los compañeros por brindarnos esta charla. Yo no quería decir mucho, me parece que por ahí lo dejaría a Javi, que diga algunas palabritas de bienvenida, con esto de que intentamos ser más participativos y no siempre tener la palabra los mismos. Así que le dejaría a Javi la apertura, digamos. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Bueno, la verdad que esto surge como una respuesta a un clamor que se venía generando. Nosotros estamos trabajando internamente en nuestro trabajo en la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Habíamos generado un trabajo técnico para cómo hacer para volver a nuestro lugar de trabajo con esta nueva realidad que nos ha invadido, ¿no? Y bueno, por supuesto que lo abordábamos desde el punto de vista técnico, pero permanentemente surgían inquietudes, reflexiones y cuestiones emocionales que nos iban bombardeando, ¿no es cierto? Pues, la verdad que cada persona ha llegado a un punto de reflexión, en este momento es imposible no hacerlo. Y bueno, habiendo tomado contacto con algunas promociones, yo me fui acercando un poco a ellos, y bueno, me facilitaron la nueva encíclica. Realmente me pareció un aporte muy valioso para lo que es algo que no tiene nada que ver con la técnica, pero sí tiene que ver con la realidad. Y bueno, esta pandemia nos ha afectado muchísimo y me parecía una oportunidad excelente poder reflexionar sobre eso desde lo humano, ¿no? Así que yo lo que sugiero ahora es, si Miriam podés empezar pasando el video de presentación, y después yo les voy a hacer una pequeña introducción y ya empieza a llegar su simpatía para todos. Ahí estamos. Bueno, la reflexión que nos llama es la vida después de la pandemia. El coronavirus ha provocado una crisis humanitaria global. Todos los planes, estrategias y deseos se han detenido y el mundo se ha sumido en un tiempo de profunda reflexión. Este momento de la historia genera un cambio en la vida de las personas que debe transformarse en acción. Y alguien nos propone la fraternidad y la amistad para construir un mundo mejor, con el compromiso de todos, personas e instituciones. Nos propone acciones concretas para restaurar el mundo y superar los males generados por la crisis de la pandemia, que ahora se ha convertido en una crisis sanitaria, económica, social y política. Los puntos son la paz, porque ningún trabajo será posible si las naciones y los pueblos siguen luchando entre sí. El diálogo, porque cada uno encuentra su plenitud en el otro. El fortalecimiento del multilateralismo y el no a todo tipo de guerra. La lucha contra la globalización de la indiferencia y la promoción de la inclusión social. Los signos de los tiempos nos muestran que la fraternidad humana y el cuidado de la creación son el único
camino hacia el desarrollo integral y la paz. Nos invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, abierta, que permita reconocer, valorar y amar a cada persona, más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. ¿Qué es Factor Francisco? Es un sistema de palabras e imágenes soñado por Néstor Borri y Santiago Barassi, aquí presentes, que busca saltar la tranquera de los lugares comunes, de lo que se dice sobre el Papa argentino, y hace una apuesta por las ideas y colores que vibran entre las multitudes. Factor Francisco propone charlas, cursos, talleres y programas para aportar a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Este camino lo han recorrido con compañeros y compañeras, comunidades e instituciones, amigos y amigas como Pedro Saborido, Daniel Santoro, Juanse, Juan Carr, que desde diferentes perspectivas y sensibilidades bancan a Francisco. Ahora no me queda más que darles la palabra a ellos para que la tomen y nos cuenten. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Juanjo, y muchas gracias por la invitación a todos y todas. La verdad que estamos muy contentos de compartir lo nuestro con ustedes. Siempre estamos contentos de compartir, pero compartir con trabajadores, compartir con un sindicato, muy especialmente, muy especialmente. Para mí, en lo personal, también, hace mucho tiempo, mi primer trabajo como trabajo fue un trabajo medio raro, que fue trabajar en formación sindical directamente, así que guardo mucho en mi identidad y en mi historia esa tarea. En la vocación formativa, que finalmente es dejarse formar también, nada mejor que hablar entre trabajadores como trabajadores y reflexionar desde ese lugar, ¿no? Así que muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan tanto a Santiago como a mí para compartir acá. Yo ya les compartí la interposición de Diego Maradona, digamos, en estos días. Para nosotros es muy fuerte, porque ahí les compartí, lo ven en el chat, un dossier que armamos con unos textos sobre Diego bastante singulares. Es muy difícil decir cosas originales sobre Diego, pero les recomendamos verlo ahí. Pero uno de los motivos por los cuales a nosotros nos toca tan de cerca es este. Voy a tratar de compartir pantalla, sé que se puede hacer acá. Ahí está, ¿no? ¿Están viendo la pantalla compartida? Porque esa es la tapa del Factor Francisco, ¿no? En el centro de nuestra idea, en el momento en que está pensada con imágenes, hay dos cosas. Una, ver a Francisco como factor, que ahora a lo mejor decimos una palabrita sobre eso, y además de eso hay un abrazo que no es cualquier abrazo, es ese que ustedes ven ahí, y hay un conjunto de imágenes con estos colores, con esta tonalidad, pero es un abrazo entre Francisco y Diego, ¿no? Porque hay una hipótesis media de fondo que tenemos nosotros ahí, es que la palabra Dios y la palabra pueblo son palabras reversibles, y hay otras dos cosas, diría. Una es que necesitamos conectarnos con eso, y que también tenemos que hacerlo con picardía. Cuando las primeras veces que mostramos en público esta imagen, y en particular la de Diego y el Papa en un abrazo, mucha gente le daba como cosita, ¿no? Porque hay controversia ahí, pero además hay como una picardía, si nos permiten decirlo así, o una astucia, además de que hay muchas cosas muy, muy nuestras, controversialmente nuestras, como solo pueden ser nuestras las cosas importantes, pero también nos gustaba decir que hay medio una jerarquía enredada, ¿no? En el sentido, a muchos les decíamos, bueno, es el Papa con su jefe, ¿no es cierto? El Papa y Dios. Y también con una imagen del pueblo, que es una imagen muy potente, pero también muy real y no idealizada, digamos, que solo es nuestra por lo controversial, ¿no? Y la pasión está pegada a eso. Entonces, cuando estos días con el fallecimiento de Diego nos movió mucho y nos hizo pensar, y ya estamos ahí en algo que en realidad ya hacemos, que es hacer Factor Diego, digamos, ¿no? Porque la idea central, y si me permiten decirlo así, vos lo explicaste muy bien, Javier, pero si los complementamos,
nuestra intuición más fuerte de los caminos de que venimos, es que lo voy a enganchar con el título que ustedes le pusieron a esta actividad, que es Volver Mejores, y me permito un pequeño matiz, ¿no? Primero decir que gestamos esto con Santiago y con muchos otros, desde espacios de los que veníamos, ambos venimos de la militancia política, del compromiso social y de distintas pertenencias eclesiales no muy formales, sino más bien vinculadas a la memoria de los mártires cristianos del terrorismo de Estado, los riojanos, los palotinos, y lo empezamos a gestar en un momento de profunda derrota, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando en el 2015, 2016, en un momento muy crítico, ahí terminamos de coagular la idea de hacer Factor Francisco, porque entendíamos que ahí había algo con lo que teníamos que contar, e incluso me animaría a decir de lo que nos tenemos que agarrar porque lo íbamos a necesitar. Porque, y este es el matiz que quería poner sobre Volver Mejores, volver a lo mejor de lo nuestro, ¿no? Porque volver mejores a veces puede tener un peso de que nosotros tenemos que mejorar, digamos, es un planteo bueno y efectivamente es un desafío que nos impusimos y que en parte hemos logrado, igual todavía nos falta, ¿no? Lo vamos descubriendo, pero bueno, estamos en ese camino. Pero nosotros entendemos que también volver mejores implica volver a lo mejor de lo nuestro, volver a nuestras fuentes, volver a reconocer además no solo lo que nosotros podemos hacer, ganar o perder, mejorar o empeorar, etcétera, sino también, con Diego es clarísimo, con el Papa también, pero con Diego es más, también encontrarnos con los que nos es dado como nuestro, ¿no? No solo con lo que nosotros, acaso, me permito decir esto, uno de los motivos por los que nos tuvimos que ir, o perdimos, para decirlo así, o hubo un retroceso del campo popular, más allá de los matices partidarios que cada uno pueda tener y de la diversidad de opiniones constitutiva de nuestros espacios colectivos, parte de su gracia también, hay algo que hubo cierta omnipotencia nuestra de no saber escuchar o de no poder o de nuestros límites, que también ha sido el aleccionador para nosotros, y entonces hay que ir no solo a lo que nosotros podemos ser, sino a lo que nos es dado para escuchar y para recibir. Diego es un caso clarísimo. Un papa es más difícil, ¿verdad? Porque además ahí hay otra cuestión. Toda la cuestión Francisco, la cuestión del Papa, la cuestión Bergoglio, fue recibida en el esquema de la grieta, para entendernos rápido, ¿no? Más allá de las matices que podamos tener sobre la cuestión grieta. Y nosotros dijimos, tenemos que construir otra recepción de Francisco, porque en Francisco hay por lo menos dos cosas centrales que necesitamos escuchar. Una, ¿qué significa que un argentino sea papa de la Iglesia de Roma? ¿No? De la institución constitutiva de Occidente. No nos podemos quedar con armar eso meramente si Bergoglio A, Bergoglio B, si le da un beso a Cristina o le pone la cara que le puso a Macri. Claro que sí, y eso es significativo, pero ha de haber algo más. No vaya a ser que nos quedemos con el cotillón y nos perdamos lo central. Y entonces construir otra recepción de preguntar, porque además Francisco es un papa de una iglesia y de una institución y de un occidente, uno podría decir, occidente y cristianismo son palabras reversibles también, bueno, sea la iglesia, sea occidente, están en ruinas. Francisco es el papa, ¿no? de un momento de agotamiento. Si uno mira, te la encargo ser papa de la Iglesia Católica en este momento. Pero ya que le encargamos, yo digo, en el caso de que el Espíritu Santo exista, yo creo que sí, y una señal es esta, de que si no existe, por lo menos es eficaz, en caso de situaciones en ruinas, convocar a un argentino, ¿no es cierto? Especialistas en levantarnos de las ruinas, ¿no? E ir también a lo que ha quedado en la periferia, a lo que viene de afuera, y desde el centro otra vez nos puede decir algo que nos renueva. El nombre de Francisco, que es el nombre de Francisco de Asís, el nombre de Francisco de Asís empieza así, una iglesia derrumbada. Lo primero que escucha en el relato, pero hay que verlo como proceso histórico también, lo primero que escucha Francisco de Asís para transformarse en quien era, Francisco se llamaba Juan, ¿verdad? Bernardone, lo que escucha es, repara mi iglesia en una iglesia en ruinas. Y uno podría decir, reparemos la patria en una patria en ruinas, o reparemos un mundo en una etapa de pesadilla, ¿no? Entonces ahí hay una gran cosa de
de recomienzo e ir a lo esencial. Ir a lo esencial. La estrategia de Francisco de Asís es: saquemos todas las estructuras y vayamos a lo esencial de lo nuestro. Por otro lado, Francisco de Asís es un santo con problemas con los papas, porque él quería hacer, a título de esto, una regla de vida que fuera solo el Evangelio, sacar todo lo accesorio y quedarse con lo esencial, ¿no? Ahora se da la paradoja que quizás solo un argentino pueda plasmar, es que lo quiera hacer ahora un papa que se llama Francisco, ¿no? Lo podrá hacer, no lo podrá hacer, pero en todo caso decirles que nuestra intención y nuestra intuición y nuestro camino es cómo construimos una escucha de lo que dice Francisco, que habla, les diría 3 cosas y le paso la palabra a Santiago para continuar. Habla de algo de decir, tenemos un lugar en la historia, hay algo de cómo recibamos a Francisco, ¿no?, que tiene que ver con la autoestima nacional, ¿no es cierto? Hablando el otro día, en la de Diego, yo corría la fórmula del Evangelio. Vieron que el Evangelio en un momento dicen, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿No? O sea, ¿cómo el Mesías va a salir de Villa Fiorito? ¿No? Y eso tiene que ver con revalorizar la periferia, el pueblo y lo propio, y encontrarse con lo inesperado. Eso es una cosa. La otra es, ¿qué significa el discurso religioso en este momento más allá de la religión? La fuente espiritual, en un momento donde lo instrumental, el procedimiento, la estructura, el vacío, la máquina, domina todo. ¿Qué significa eso para pensar no solo la historia, la política, lo colectivo, sino para pensar la vida? Lo que vos decías, Javier. ¿No? La pandemia, o sea, 6, 7, 8 meses escuchando números de muertos, pero además seguramente todos lo vivimos, más o menos, evaluando qué es lo prioritario. Somos todos porteños acá, supongo, ¿no? Es un sindicato de Cava. Bueno, ¿qué significa estar 40 minutos en el subte? ¿No? Por decir una cosa de la más cruda cotidianeidad. ¿Qué significa la rosca en el sindicato, en el lugar de trabajo? ¿Cuánto de la vida la vamos a consumir en eso? Y tercero, y con esto le paso la palabra a mi querido amigo Santiago, en sentido amplio, creo que todos nos reconocemos en el campo popular. Estamos en una actividad de un sindicato, puede haber matices, pero en el ancho, complejo y variado mundo del campo nacional y popular y de nuestra tradición política asociada a lo popular, que cuando uno le pone nombre propio se llama peronismo, ¿qué le vamos a hacer? Se llama así. A algunos le podrá gustar más o menos, no alcanza, no es suficiente, pero esa es la palabra que lo articula. Y ahí hay una cosa de, para hacer dinámica, construcción política nacional y popular, o nacional, popular y feminista, todos los agregados, porque es de la naturaleza de nuestro movimiento y del campo popular siempre ir tomando más, hay que ir a la fuente también, y hay que sentirse confirmado, pero al mismo tiempo nos tenemos que dejar interpelar. Y es claro que en la fuente de la tradición de nuestro pueblo, organizativa, doctrinaria y de praxis cotidiana, hay algo del cristianismo que está explícito, está cultural y está implícito. Y entonces hay que tomarlo e interrogarlo. Claro, el cristianismo también está en el inicio del capitalismo, pero también por eso, ir ahí al origen y otra vez desentrañar. Y por un lado, 2 cosas, y ahí te paso, Santi. Dejarnos confirmar y reconocernos por un momento universal de lo nuestro, y por otro lado, dejarnos interpelar, porque es lo nuestro, pero puesto en otro registro, que nos invita a buscar qué hay en el núcleo cristiano, qué nos dice a los que, por ejemplo, somos esta versión operativa de la redención que es militar sindicalmente. ¿Qué nos dice la fuente cristiana hoy? ¿Y qué de la fuente cristiana vale la pena? ¿No? El planteo de Francisco es, por eso lo critican mucho, todas las verdades valen, pero no todas tienen el mismo peso. ¿No? Vamos a hablar de la Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti, por ejemplo, no menciona el aborto. ¿No? Entonces un papa dice, voy a parar. ¿No? Lo menciona, pero muy para lo que podría ser. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué es lo importante? Y lo importante es, con Santi decimos, lo importante es el título de esta encíclica con nombre de cantina, ¿no? O sea, Fratelli Tutti, ¿no? Este es el centro. Y por ahí es que nosotros entendemos que hay que hacer la reflexión. Santiago, te paso la palabra. Gracias, Néstor.
Bueno, gracias. Recién lo escuchaba Javier. Gracias, Javier, por la invitación y en voz a todos los compañeros y compañeras del sindicato. Es uno de mis compañeros. Pero... Ahí hay alguien que tiene el micrófono prendido también. Perdón, Santi, nos silenciamos todos, así escuchamos mejor. Gracias. Silvi, silenciate, gracias. Perdón, No hay Santiago, ningún problema. seguimos. Saludos, Silvi. Y sí, Javier, aparte de amigo y compañero tuyo, es uno de nuestros fans destacados, según dice Facebook, porque cada tanto, viste, Facebook te dice, y así que, no, agradecer a Javier y a todos los compañeros y compañeras, y bueno, también a Néstor, porque de alguna forma nosotros sentimos mucha gratitud también por esta cosa tan rara, en algún punto, que es Factor Francisco, en el mejor sentido de la palabra raro, en el sentido de que recién veía el flyer y decía el grupo Factor Francisco, y en realidad no sabemos bien si es un grupo, si es un portal web, si es posiblemente como Fratelli Tutti, digamos, una cantina o un bar o lo que pueda ser, digamos, pero no, sobre todo es esto, una apuesta por algo que creemos que en un tiempo muy complejo, que la pandemia ha agudizado, pero que ya previo a la pandemia había una sensación de agotamiento. Un agotamiento que son las estructuras en las cuales actualmente, bueno, nosotros lo miramos desde acá, desde Argentina, de nuestra realidad cotidiana, pero que a las claras a nivel global sabemos que estamos en un tiempo en el cual el desarrollo científico, tecnológico, comunicacional es exponencial, es cada vez más intenso y al mismo tiempo la cantidad de hermanos y hermanas, ya poniéndonos en clave Fratelli Tutti, que no tienen acceso a esos bienes o a ese desarrollo científico-tecnológico exacerbado, deja las claras de que estamos en un umbral de hasta dónde podemos pensarnos. Y entonces en ese umbral, que es un umbral que es de crisis, ¿no? Porque estamos viviendo una crisis económica, social, de paradigma. Desde 2013 apareció una voz, que es una voz que habla con los yeites, con lo más propio, ¿no? Con el sabor de acá, de lo nuestro. Muchas veces Néstor cuenta el chiste de la peluquería ahí al lado del Cabildo donde se cortaba el pelo Bergoglio antes de irse a Roma, y que bueno, que está con las palabras nuestras, ¿no? Con las palabras nuestras, con las que damos las discusiones en el sindicato, en las organizaciones y en los diferentes lugares, pero que son palabras que hablan en tercera dimensión. Yo creo que estamos en presencia de una persona, de un ser humano, de un compatriota, que tomando distancia de una cuestión tan acelerada, ¿no? Creo que hay otra temporalidad, la tiene la Iglesia, ¿no? Siempre se habla de la Iglesia, de los tiempos largos de la Iglesia, que tienen unos tiempos diferentes. Los papas lo tienen porque no tienen que ir a elecciones cada 2 años, pero también de los largos tiempos. Y en esa nueva temporalidad o en esa otra temporalidad que puede tener la Iglesia, pero sobre todo los planteos de Francisco, nos desacopla o nos ofrece una posibilidad, Javier lo planteaba al principio, decir, bueno, de cómo pensar lo que viene, de cómo pensar más allá de lo inmediato, de cómo pensar y tener una nueva imaginación política. En Francisco creemos, y esto lo decía muy bien Néstor, nosotros hemos encontrado también una fuente, ¿no? Una constante para pensar muchas de las cuestiones, y que creemos que efectivamente en un tiempo muy bipolar, en un tiempo muy esquizofrénico, en un tiempo muy intenso que aturde, bueno, en la Fratelli Tutti hay un texto que permite volver sobre algunos temas bastante
bastante fundamentales de la existencia y que están planteados de alguna forma en clave de encíclica, o sea, de una carta de un papa, de un líder religioso a la humanidad, pero al mismo tiempo, cuando uno se mete con el texto, se da cuenta que está pensada mucho más allá de lo religioso, que está pensada desde una perspectiva muy humana, y que tiene mucho para decirnos. No voy a decir que es un libro de autoayuda, también lo es, porque en la Fratelli Tutti hay una dimensión muy concreta respecto a cómo conjugar el plano individual con el plano colectivo. Creo que eso es algo también que muchas veces los militantes, seamos militantes sindicales, de organizaciones sociales o de organizaciones políticas, a veces como que relegamos un poco el plano personal. A esas otras discusiones o apuestas más colectivas, ¿no? Porque si hay algo, todos los militantes lo sabemos, ¿no? Que la militancia nos nutre, ¿no? Pero que a veces también hay momentos en los cuales puede entrar en crisis el sentido. Y bueno, acá en la Fratelli Tutti creo que hay ahí algo potente para hincarle el diente. Y bueno, cuando hablábamos con Néstor, queremos después escucharlo a ustedes, queremos también tener un momento de feedback o de poder, ya sean preguntas, ya sean acotaciones, así que no me quiero extender tanto, pero siendo algunos núcleos que tiene la encíclica, que insistimos, algo muy importante. Factor Francisco es una apuesta por traducir, ¿no? Un poco lo que dice justamente el Papa, de poder generar algunos vasos comunicantes con otras estéticas, con otros discursos. Bueno, recién veían la placa ese paño que construimos con colores, con imágenes. Bueno, hay una apuesta por traducir, pero más allá de eso, siempre la invitación a leerlo, al viejo, como le decimos nosotros, porque tiene una escritura que merece la pena poder dedicarle tiempo. Pero más allá de eso, hay algo fundamental, me parece, en la Fratelli Tutti, y que, bueno, se ha hablado mucho de una encíclica que es una apuesta por la amistad social, pero me parece que hay algo más que la mera amistad social, y es volver a construir una ética que nos permita pensar más allá de cualquier etiqueta, de poder correr cualquier etiqueta y conectar con lo humano, con lo sensible, con lo existencial de cada uno. Y en eso, para hacer un primer núcleo, hay algo que está en la Fratelli Tutti muy fuerte, que es un cuestionamiento al estado actual del modo en que nos comunicamos. En un momento Francisco habla respecto a las redes sociales y respecto también a los discursos de odio, dice que estamos en un tiempo en el que estamos en una comunicación constante y febril. Y creo que esto lo podemos, en esto de cómo volver mejores, ¿no? Tenemos que tener una reflexión respecto a cómo nos comunicamos y a la intensidad y el modo en el que nos comunicamos y el modo también en el cual nos relacionamos con las plataformas de comunicación. Esto sea en lo personal, en lo institucional, sabiendo que es un plano fundamental actualmente, la cuestión comunicacional, que sabemos que las redes tienen una intensidad muy fuerte y que hay que alimentarlas y que hay que incidir en ellas. Factor Francisco justamente se ha planteado eso, pero que al mismo tiempo hay que encontrar el modo de no quedar capturados por la plataforma. ¿Por qué? Porque también hay en esa comunicación constante y febril una dinámica y en la cual los discursos de odio son quizás
Cuando digo discurso de odio, sabemos bien claro que son, digo, en Brasil está expresado en el bolsonarismo, digamos, un poco en esa nueva lógica, pero que al mismo tiempo habla de algo. Hay algo ahí de que ha irrumpido con las redes sociales y que hay que reflexionar. Hay que reflexionar. En eso el Papa es un gran comunicador. De hecho, por ejemplo, las 3T, las famosas 3T, tierra, techo y trabajo, es un gran eslogan que ha quedado muy impregnado dentro de la militancia, mucho en el sindicalismo y sobre todo en los movimientos populares. Bueno, no se trata de no apostar por una comunicación efectiva, pero sí de tener una reflexión respecto a cómo nos comunicamos. Número 2, bueno, lo mencionó un poco el tema del recomienzo. Lo mencionó Néstor respecto a la figura de Francisco de Asís, pero aparece mucho el tema del recomienzo en Francisco. Estamos en un tiempo medio de borrón y de cuenta nueva, ¿no? Y cuando Francisco dice, bueno, la crisis es oportunidad, bueno, eso es una frase bastante hecha, ¿no? Bueno, pero sí me parece que es un momento para hacer un replanteo respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con reconectar con eso más poderoso y más sensible de nuestras prácticas, de poder reconectar con eso, de volver a esas fuentes. Eso, en eso de despejar a veces mucho lo instrumental y poder volver a la esencia, bueno, en la militancia sindical, en la militancia política, social, continuamente hay que hacer eso, bueno, es un momento para hacerlo. Después aparece muy fuerte el tema de, esto sí es una imagen bastante religiosa, pero que es la samaritanía política. La parábola del buen samaritano es muy famosa, es casi estructurante también de lo que es la solidaridad o la pregunta por el otro para Occidente, y que está, yo calculo que todos la habrán escuchado, y si no la han escuchado, bueno, la parábola del buen samaritano es cuando a Jesús de Nazaret le preguntan quién es el otro, quién es mi otro, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo ayudar? Y ahí es bien claro, ese sí que sabía comunicarse, contaba cuentos y narraciones y relatos que persistieron 2000 años, ¿no? Y en esas narraciones lo que él decía era que mi prójimo era el buen samaritano, y el buen samaritano no era ni el experto, ni el académico, que pasaba de largo cuando había uno tirado al costado del camino, ni siquiera el sacerdote, que también seguía de largo porque, bueno, seguramente tendría apuro por llegar a uno u otro lado. Bueno, el que termina inclinándose es uno que supuestamente era un descartado, o un mequetrefe, digamos, y que es ese, el que se detiene, se desvía, se detiene, se desvía de su camino para inclinarse, ¿no? Una política de cuidado, ¿no? Que está tan en perspectiva en estos días, pero esto de una perspectiva de cuidado. Y bueno, la samaritanía política como el modo en el cual, a partir de hechos concretos, se puede reformular también una mirada respecto al otro. Y después ya poniéndonos más en una perspectiva estrictamente en el capítulo 5, Francisco directamente, el capítulo 5 de la Fratelli Tutti se llama La mejor política, y se mete a fondo ahí en el tema de la mejor política, o en el tema de la política. Ahí se mete también con el tema del populismo, se lo acusa mucho al Papa de populista, ¿no? Se lo acusa de pobrista o de hacer una apología de la pobreza. Bueno, el Papa ahí habla muy fuerte respecto a cómo se usa la palabra populismo como un insulto o como una forma de desprestigiar cualquier apuesta por el pueblo. Dice, no es que hace una apología de la palabra, pero sí en Fratelli Tutti dice, ojo, cuando muchas veces se señala a alguien de populista, no es que se está queriendo desprestigiar a la persona, pero sobre todo lo que se está queriendo es impugnar cualquier protagonismo de los pueblos. Y en eso de la mejor política, me parece interesante porque él también se mete muy fuerte con el liberalismo y con el neoliberalismo, al cual él llama el paradigma tecnoburocrático. El paradigma tecnoburocrático básicamente es un discurso técnico en el cual se trata de quitar cualquier
rasgo o cualquier marca que tenga que ver con eso que no entra dentro de los Excel, ¿no? Que no entra dentro de lo que son las formas de medir que tiene el mercado y la eficiencia del mercado. Y básicamente me parece, él lo llama el poder obsoleto. ¿Por qué el poder obsoleto? Porque hay como una pretensión por mostrar esa forma de organizar las sociedades, la economía, la administración pública, que se presenta como eficaz, que se presenta como eficiente, pero que cuando uno va a los resultados en el mediano y largo plazo, son datos aberrantes, si uno lo piensa desde la perspectiva humana o de cierta sensibilidad. Esto él lo plantea muy en una discusión respecto al neoliberalismo, y si nosotros podemos ver los últimos 40 años de la economía global, lo que vemos es un nivel de crecimiento de la riqueza y de concentración de la riqueza exponencial, y más no obstante, en términos de eficacia y eficiencia para resolver los problemas del conjunto de la humanidad, claramente hace agua. Por tanto, es un poder con pretensiones de mostrarse eficiente, pero cuando uno va a los resultados, claramente estamos en un modo de organizar las sociedades, las economías, la política, que hace agua. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de producir riqueza. Digo, no hay ningún tipo de duda de que estamos en un momento en el cual se produce mucho y se produce con altos niveles de productividad. Pero ¿eso a dónde va? Digo, un sistema para ser eficiente tiene que ser sustentable. Y claramente hoy, ya sea desde el punto de vista ambiental, también lo dice el Papa en Laudato Si, o desde el punto de vista social, estamos en un sistema completamente ineficiente, que produce para concentrar y que excluye justamente para consolidar ese orden. Entonces, cuando el Papa habla de la mejor política, termina poniendo el centro, y esto ustedes, compañeros del sindicato, en los últimos 2 párrafos de ese apartado, que es el apartado número 5, termina poniendo en el centro la dimensión del trabajo. Y la dimensión del trabajo, volviendo a poner en el centro que aquello que es el productor de riqueza, generador de riqueza a nivel global, es el trabajo, son los trabajadores, y que al mismo tiempo el trabajo es lo que organiza y lo que resuelve no solamente los problemas o las necesidades económicas de un individuo, de un conjunto, de una familia, de una sociedad, sino también lo que completa o lo que le da sentido o en el fruto de su trabajo en donde se puede reconocer ese individuo, esa persona, ese conjunto. Entonces, volver a esto, la defensa del trabajo, no solamente como un derecho, que lo es, pero también la defensa del trabajo como momento concreto en el cual se genera la riqueza. La riqueza, y que es muy importante, me parece, esto de poner el énfasis siempre en la riqueza y no solamente en la pobreza. De hecho, las discusiones actuales, es decir, bueno, no se puede pensar y discutir la pobreza escindida de la discusión de la riqueza, porque eso es parte del paradigma tecnocrático, separar, dividir, y entonces tenés especialistas en temas de pobreza que te hacen todo un análisis sobre pobreza, pero cuando le preguntás sobre la progresividad de un sistema tributario, te dicen, no, de eso yo no hablo. Bueno, entonces ahí me parece que también son planteos muy integrales los del Papa. Y después para ya pasarle, quizás siempre nos complementamos y Néstor seguramente va a poder hincarle el diente a algo que haya dicho yo o retomar algo de lo que dijo él antes de escucharnos entre todos y todas. Dentro de esto de los planteos de Francisco aparece lo del amor político. Un amor político, dice, para un amor eficaz. Creo que ahí hay algo también de... amor político se me ocurre que
que habla también de un amor inteligente, ¿no? Una disposición de uno para encarar a los temas desde el amor, ¿no? Desde el amor justamente es desde lo mejor de uno, cómo entrarle a las cosas desde lo mejor de uno, pero al mismo tiempo desde un amor eficaz. No relativizar y no romantizar el amor. Mírense, no romantizar el amor, sino tomar el amor como fuente, pero que ese amor tiene que ser eficaz. Y tiene que ser, por eso esto de conjugar el individuo con lo colectivo. No se trata simplemente de pensar lo colectivo, sino de cómo ese colectivo se alimenta también de un amor eficaz en gestos concretos, en esta samaritanía política, en este detenerse y darse cuenta que quizás al lado tuyo hay algo que tenés que atender. Así que esto es un poco lo que a grandes rasgos, como decimos otra vez, léanlo, búsquenlo, sino también en Factor Francisco ahí tenemos escritas algunas notas sobre la Fratelli Tutti, pero me parece que hay una serie de elementos muy, muy interesantes. Y para terminar, una cosita más. Hacia el final, Francisco habla mucho sobre diálogo interreligioso, ¿no? Porque él plantea esto de la fraternidad humana. Cuando uno lo pone en escala global y siendo un líder religioso, lo pone en perspectiva esto de, bueno, cómo me relaciono con mi otro, que es alguien que profesa otra religión, digamos, o que tiene otra fe. Y él habla de la necesidad de diálogo persistente y corajudo. Diálogo persistente y corajudo. O sea, una vocación por el diálogo, ¿no? Pero el diálogo no como simplemente las buenas formas o lo protocolar, sino un diálogo que no se rompe a la primera diferencia, o sea, persistente. Vamos a un cuarto intermedio, sería, en una negociación, digamos. Pero no solamente eso, sino que corajudo. El Papa dice, no alcanza simplemente con balbucear o con un relativismo. Hay que plantear las cosas, pero no plantear las cosas con una perspectiva de ruptura, sino plantearla con una perspectiva o que estén abiertas a una posibilidad de encuentro de una solución negociada, digamos. Bueno, creo que también de cara a lo que viene, sabemos que estamos en un momento del país muy complejo, seguramente al interior, ya sea del sindicato o ahí del conjunto de los trabajadores a los que representan, también es un momento tenso, es un momento de muchas cuestiones. Bueno, poder entrar con esa lógica, un diálogo persistente pero corajudo, o sea, con coraje para decir las cosas, pero con vocación de que no se rompa en la primera, sino de generar un ámbito de entendimiento, de encuentro, porque bueno, si se rompe, el negocio lo hacen otros, y lo sabemos. Así que, de mi parte eso, no sé, Néstor, completar algo, o ya abrimos a alguna pregunta o respuesta. No, quiero decir algo. Muy corto, porque bueno, ya Santi dijo bastante. Lo que les puse ahí en la pantalla es la pintura del buen samaritano pintada por Van Gogh, ¿no? Y se las quería mostrar porque tiene algo para mí que refleja mucho lo que Francisco dice, porque es una imagen con fuerza. Hay delicadeza, pero hay fuerza en levantar al caído. Para levantar al caído hay que inclinarse sobre él, pero además hay que tener fuerza, ¿no? Y hay algo hasta cierta, si me permiten decirlo así, bueno, la pintura de Van Gogh siempre lo refleja, cierta violencia, ¿no? Violencia en el sentido de fuerza, ¿no? De jugarse. Néstor, sí. Perdón, no se vio. ¿La compartís otra vez que no se vio la pintura, porfa? Voy a probar otra vez, espero poder, a ver bueno. si se ve ahora. A ver, tengo dos versiones. No aparece. No me aparece. Esperen un poco. Si querés pasarla por el chat y la comparto yo. Ya, espero poder pasárselas. Si no, después se las paso, pero bueno, en todo caso me quedo bueno, con el concepto para no alargar, ¿no? Pero el gracias. Tema de que la relación del amor y la fuerza, ¿no? En términos muy políticos, muy colectivos y también muy corporales. Y decir ahí que también hay una cosa que tiene que ver, que para mí es central, para los que pertenecemos a organizaciones, para los argentinos,
Y para los que estamos viviendo, todo el mundo, pero nosotros lo estamos viviendo de acá, el momento de la pandemia, que es el desafío de cómo componer lo común, cómo componer lo colectivo, ¿no? En el número 77, yo les pasé antes, lo tienen en el chat, nuestra edición de la encíclica para que la tengan, ya que van a tener una edición que tenga la nuestra. En el número 77, 78, 79 es un apartado que se llama Recomenzar, y ahí Francisco dice, es posible empezar de a uno y de abajo hasta el último rincón de la patria y del mundo con la misma delicadeza con que el samaritano cuidó de la herida del caído, ¿no? Y ahí sigue con una cuestión como un llamado de un pragmatismo feroz, o sea, en la parábola del buen samaritano, a la pregunta abstracta de quién es mi prójimo, que puede ser dicha al revés, tipo, y bueno, la pregunta abstracta de cuál es el rol del sindicato, Jesús cuenta una historia, y en esa historia el que coagula es el que se desvía del camino, se inclina, hace fuerza y levanta, punto. Después vemos, ¿no? Y ahí me parece que hay una lección muy central para todos nosotros. Sobre Fratelli Tutti, dos cositas más y ahí abrimos a la conversación. Una, Fratelli Tutti, hermanos todos, yo me atrevería a decir, y también yo me reía cuando nos reíamos con Santi cuando salió, porque, bueno, tuvo la delicadeza de no ponerle frente de todos, le puso hermanos todos, pero quiere decir, lo refiero a cómo resuena en nuestro contexto, ¿verdad? Pero decir que en Fratelli Tutti, hermanos todos, contra lo que podría parecer a primera vista que la palabra desafiante es fratelli, yo quisiera destacar que la palabra desafiante es todos, porque además la cita de San Francisco de Asís a la que se refiere es: hay que amar a los hermanos, estén cerca o lejos, sean de los nuestros o no, y yo creo que estamos en un gran desafío. ¿Quién es todos? Todos los trabajadores, los que se organizan y los que no, los que nos quieren y los que no, los que se reconocen trabajadores y los que no, ¿no? Y en eso resuena mucho también en nuestra cultura política, porque el campo nacional popular y el peronismo, si hay algo que tiene de católico en el buen sentido, es que es un todismo, ¿no? Es hacer parte hasta el último. Y ahí hay un gran desafío de composición. ¿Cómo se compone, empezando de uno a uno, lo colectivo? Les voy a contar otra historia. El año pasado, de paso les contamos esto, el Papa nos invitó a hablar con él. El año pasado, en septiembre, con Santiago fuimos a Santa Marta, teniendo en mano una nota manuscrita del Papa que decía: si les queda bien, nos vemos el viernes 13 de septiembre. Así dice la nota, Francisco. Y cuando le mostramos la tapa de Factor Francisco, que nosotros decíamos, qué jugados que somos, el viejo la miró. Vieron que está Gardel, a ver si me sale mostrarla. A ver, no se ve, no hay caso. Se me muestra otro libro, otra cosa. La miró, se agarró la cruz, nos volvió a mirar y nos dijo: faltan un montón, ¿no? Nosotros pensábamos que habíamos puesto todo lo que se podía poner y el tipo nos dijo: faltan un montón. Y yo creo que ahí hay una gran lección y una gran indicación. Y una más y última. Fratelli Tutti es muy probable que sea el texto definitivo de Francisco. Ojalá vengan próximos. Ya van 7 años de papado, pero está en su punto, ¿verdad? El primero fue sobre la alegría del Evangelio, con lo cual dice: del Evangelio la alegría, lo demás vemos, ¿no? Como programa institucional. Después se escribió la Laudato Si, gran encíclica global, donde, viniendo él de la periferia, agarra la problemática que más sensibiliza a los del norte y los europeos con el medio ambiente, y les dice con términos latinoamericanos: el grito de la tierra sí, pero el grito de los pobres también. Y se da el lujo, sin decirlo, de citar a Leonardo Boff, un teólogo condenado por el Papa que lo antecedió, digamos, ¿no? Grito de la tierra, grito de los pobres, y con Fratelli Tutti dice: bueno, esta es la mía. El ambiente sí, el grito de esto, pero el núcleo es este, y en el corazón de la Fratelli Tutti está el capítulo que dice, tiene 8 capítulos, el 4 es un corazón abierto, y el 5 es la mejor política, ¿no? Y entonces ahí está, me parece, el nudo, y tenemos mucho desde donde escucharlo, y mucho también que decir sobre Francisco, los que tenemos un compromiso con lo colectivo, y entonces tenemos mucho para aprovechar, porque Santi usó una palabra que a mí me gusta mucho usar: hay demasiado balbuceo y demasiado ruido, ¿no? Hay demasiado zaraza y demasiado ruido, y faltan palabras que hagan y que levanten a los caídos. Así que, dicho eso, sí, como a ustedes les parezca, pero nos gustaría preguntas, resonancias, compartida, y
después ustedes irán encaminando para el cierre. Sí, yo la verdad que lo que me gustaba mucho de lo que te escuchaba hablar es el tema de la interpelación es el tema de la interpelación que generan esta propuesta, ¿no? Es interesante ver porque en realidad lo difícil de construir puentes es el hecho de que en cierta manera no te podés parar de un lado o del otro en la situación. Y esa es la parte más difícil, porque de los dos lados recibís las críticas. Entonces yo, por ejemplo, hay una parte en donde se habla sobre el problema de la globalización del egoísmo, que la palabra globalización no es inocente, ¿no? Se está hablando de un tema geopolítico, evidentemente, y lo mismo sucede cuando habla, por otra parte, del tema del populismo, que el populismo tiene varias formas de ser entendido, o sea, con una lectura con categorías europeas, el populismo podría llegar a ser un tipo como Hitler, por ejemplo. Imagínate que estamos yéndonos a los extremos más grandes que hay. Y sin embargo, la lectura que tenemos nosotros, la lectura hispanoamericana, es completamente diferente. O sea, nosotros tenemos nuestros nacionalismos independentistas que no han tenido nada que ver con la visión nacionalista de los países europeos, esas visiones que son de anular al otro para poder crecer yo. Las visiones nuestras, que son las que lleva el Papa, que es el idioma nuestro, que lo lleva de una manera tal vez hasta inconsciente. Pero nos está mostrando algo que proyecta al mundo una visión que ellos no tienen. O sea, ellos ven las cosas en blanco y negro, y nosotros tenemos visiones de grises muy interesantes, que tienen que ver con la mezcla de razas que hemos tenido, y tienen que ver mucho también con nuestra visión del mundo cristiano, ¿no? Pero bueno, vuelvo sobre el inicio, el tema de la interpelación y el problema de pelearse con unos y con otros para generar puentes y construir realmente algo que sea duradero y que contenga a todos realmente. Cortito sobre lo que dice Javier, primero las palabras nuestras puestos en un textos universales, del mismo modo que en esta encíclica está citado Vinicius de Moraes, en el Magisterio Universal de la Iglesia, y en la encíclica sobre la familia está citado Mario Benedetti, para decir algunas cosas, ¿no? O un texto que dice, el que le cité recién, es posible ir hasta el último rincón de la patria y del mundo. La palabra patria, dicha en Europa, te la encargo. Ni siquiera dice de cada patria, dice de la patria, porque ahí hay algo de la redacción hecha con mucha picardía, ¿no? Pero decir esto, que para lo nuestro es un momento de universalización. Son nuestras cosas dichas desde el centro, desde uno de los centros ideológicos del mundo, más allá de la situación en la que está la Iglesia Católica en este momento. Para lo nuestro es un momento de universalización, y para nosotros es un momento para trascendernos, para ver que podemos pensar las cosas más allá de nuestros propios contornos, ¿no? Eso muy cortito nomás. Adelante, no sé, Santi, pero solo un comentario sobre lo de Javier. En primer lugar, le quería agradecer a ustedes, a POC, a todos los que trabajan. Yo no soy muy laburador en lo sindical, así como tampoco en lo político, pero reconozco, ¿cómo se llama?, el trabajo que hacen, y que realmente es importante, y en esta pandemia se ha notado muchísimo. Así que muchas gracias a todos los compañeros que trabajaron con cosas que bueno, que evidentemente yo no las hago porque no las sé hacer o no puedo, no sé. O sea, por un lado eso, por otro lado es muy interesante esto que traen en un momento muy crítico que está viviendo el mundo,
Y yo pienso también que esta pandemia, o sea, como dijo Santiago o Néstor, no me acuerdo cuál de los dos, ya estábamos mal. O sea, es como que el mundo hizo síntomas con algo que ya venía muy mal, como pasa, digamos, con cualquier crisis de diferentes épocas. Y creo que ya la historia de la humanidad nos dio muchos ejemplos de lo mal que se la puede pasar con determinadas cosas, entonces creo que más que nunca debemos ser muy prudentes. Por otra parte, me parece que el tema de esto que hablaban de la globalización, incluso del encuentro ecuménico o el encuentro de las religiones, es como que para mí es como casi diría imposible, y es más, creo que sería malo en este momento, digamos. Perdón, me estoy... y lo que sí rescato y que realmente nos puede ayudar, y en esto tiene que ver lo individual y lo colectivo, porque en lo colectivo se puede actuar hasta determinado punto, y hay que tener, me parece, mucho cuidado en lo que se hace, porque, o sea, se llevan a extremos y hay riesgo de que se actúe masificado y no da buenos resultados. Por otra parte, me quedó muy grabada y me encantó la frase que dijeron, que aparentemente está en la Fratelli Tutti, que yo no la leía, claro, que es ética más allá de cualquier etiqueta. Creo que eso realmente, o sea, si las personas, cada una en su individualidad, la internaliza, entonces a partir de ahí se pueden ir hacia un accionar mejor, que eso es el amor. El amor es acción, es verbo. Por otra parte, también me quedé pensando en la imagen que mostraron, que era una imagen donde cuando la presentaron dijeron que es una, ¿cómo se dice? Que es algo como el ser argentino, y la verdad es que yo creo que también sería importante, y perdón si estoy diciendo, a lo mejor, no sé, me puse verborrágica y necesito hablar un montón de cosas. Pero bueno, en esa imagen aparecían Evita, Borges, Maradona, el Papa, personas en general, o sea, que lo que las une, digamos, es que llegaron a algo muy grande. El Papa llegó a Roma, Maradona a ser el primer jugador del mundo, Borges un gran escritor, pero yo no sé si eso nos unifica a todos los argentinos. Y más allá de que me guste Borges, de que la aprecie enormemente a Evita, de que reconozca los valores, o sea que la mayoría de la gente ve, por algo llegaron al lugar donde están. Pero que por ahí son varas demasiado altas para la gente común. Que a lo mejor, digamos, viste cuando dicen que el argentino tiene ego muy grande, bueno, quizás creo que es hora de, me parece a mí, de empezar a bajar un poquitito. Bueno, ahí aparecen más personas. Permitime una cosa, Julia, sí. Perdóname que te interrumpa. Sí. Está bueno lo que decís, a mí me parece ahí, hay dos cosas, ¿no? El tema es poner en cuestión el arriba y el abajo, lo universal y lo local, los grandes y los pequeños, por eso
me tomé el trabajo de buscar otra gráfica donde los personajes que hay otros, pero me parece muy, muy apropiado la advertencia que pones. Cuando terminó nuestro encuentro con el Papa nos dijo a Santi y a mí, no me mitifiquen. Y entonces eso está. Sin embargo, también saber que todo lo que nos une también nos va a dividir, ¿no? Que no hay unidad total. La unidad es por opción, no no hay unidad albóndiga. La unidad albóndiga es una mentira neoliberal. La unidad albóndiga es controversial, implica salirse, y siempre faltan, esa es como la contrapartida, ¿no? Y la palabra que vos mencionás, prudencia, permitidme decir una cosa, la prudencia es una forma del coraje, porque muchas veces en la Iglesia Católica es consuetudinario, en nombre de la prudencia nadie hace nada. Entonces, para mí está bueno lo que vos decís en el sentido, ¿cómo generamos una prudencia corajuda? ¿No? Que ¿cuál es su costo? Trae conflicto. La prudencia, bien entendida, trae conflicto. O sea, y en el fondo es cambiar un conflicto por otro, ¿no? Entonces me parece bueno lo que vos decís, pero me sale esta resonancia también, porque son los debates que nos atraviesan, ¿verdad? Perdón que te interrumpí, pero tenía ganas ahí de no, está bien y me parece bárbaro. Es más, discúlpame a mí que por ahí dije... Además también, o sea, que cada uno está marcado por su historia, o por lo que vivió, por la edad que tiene y las cosas, el contexto histórico que les tocó vivir. Valoro mucho lo que hacen, valoro muchísimo. Y no nada, bueno, lo más importante que me quedo con esa frase, ética más allá de cualquier etiqueta. Gracias, Juli. Gracias por conectarte hoy, por estar siempre en los Zoom, APOC. Esteban, ¿estás por ahí? Sí, bueno, ante todo felicitar a Javier por la iniciativa, felicitar a Néstor y a Santiago por la breve exposición. Mis preguntas son rápidas. La primera es referida al Papa Francisco. Si me pueden resumir en 3 o 4 medidas o hechos concretos su transformación progresista dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Porque digamos que el Papa podrán discutir muchas cosas, si es peronista, si es populista, pero digo, nadie va a discutir de las profundas reformas progresistas que hizo dentro de una organización tan estancada en el tiempo como es la Iglesia Católica. Y por último, una cuestión de churuleo, en la película de los dos papas de Netflix, no voy a entrar en detalles, quería saber si es verdad que el Papa es fanático del orégano. Esas cosas nada más. Gracias. Bueno, a ver, la agarro yo y después la complementa Néstor. Número 1, está bueno lo que decías de las transformaciones progresistas. Número 1, hay una discusión siempre y que se genera al interior de la Iglesia respecto a que muchas veces no se termina de comprender bien ni por lo que serían los sectores más conservadores o lo que serían los sectores más progresistas, ahí medio a la cabeza quizás la Iglesia alemana, quizás ahí hay como una tensión del papado de Francisco con ellos, por un lado más progresista, y es porque el Papa también rebalsa un poco esas categorías, ¿no? De izquierda a derecha. Pero más allá de eso, y pensando en esto, de algunas acciones concretas, en el modo de, yo te diría más que de hacer progresista la Iglesia, de cómo volver a conectar a la Iglesia con su fuente, que es el mensaje de Jesús de Nazaret, que cuando uno lo lee, el mensaje de Jesús de Nazaret, obviamente que dista bastante de lo que ha sido la Iglesia Católica, sobre todo en este último tiempo, digamos, previo a Francisco, digamos. Una cosa muy importante es el tema de la sinodalidad. El Papa retoma algo que está muy fuerte en el Concilio Vaticano II, que fue una reforma bastante fuerte, estructural en los 60, pero la sinodalidad, ¿qué es? Dejar de poner al Papa como un monarca absoluto, ¿no? Y empezar a abrir el juego a ámbitos de trabajo y a ámbitos de participación, en lo cual no solamente están los cardenales y la curia romana,
De hecho, eso es el núcleo de lo que el Papa enfrenta, la curia romana, la clericalidad, como una lógica así medio de una estructura estamental que decide y que se autoalimenta y se fagocita a sí misma. Y entonces los sínodos es algo permanente, y los sínodos es camino junto, pero básicamente es como una especie de generar congresos en los cuales se debaten grandes temas. Número 2, hay algunas cuestiones muy del plano de lo simbólico, digamos, de Francisco, pero es justamente en eso simbólico, por ejemplo, lo de que vive en Santa Marta. ¿Qué es Santa Marta? Francisco lo primero que hace, además de elegir el nombre de Francisco, además de esa estética despojada que al principio fue como los gestos del Papa, pero cuando el Papa agarra y decide salir del Palacio Apostólico e ir a vivir a Santa Marta es como un hotel que hay dentro del Vaticano, que quizás sea uno de los edificios más despojados que tiene el Vaticano, pero número 1, vive en un hotel. O sea, dos cosas. No vive en el palacio, donde está la curia, ¿no? La curia es la corte real, la corte del rey, y no solamente no vive en el palacio, sino que vive en un hotel, o sea que está de paso. Está como en algún punto diciendo, yo acá voy a ejercer el poder, pero no me voy a trincherar acá como un monarca. De hecho, cuando le ponen Francisco primero, él dijo, no, primero no, Francisco. Eso de los primero, segundo, tercero son títulos nobiliarios, son más de esa rémora monárquica que tiene. Y después, algunas cuestiones vinculadas a las finanzas vaticanas muy fuertes, donde siguen saliendo muchas, siguen volando algunos cardenales y algunos miembros de la curia y se siguen saliendo. Y por otro lado, me parece también muy importante algunas cosas que son medio de detalle, pero que al mismo tiempo no lo son. Por ejemplo, el perdón, hay algunas cosas, por ejemplo, que antes las nulidades matrimoniales tenían que solamente ser aprobadas por el Papa. Bueno, ahora básicamente dice, la nulidad matrimonial la definen los obispos cada uno en sus respectivas diócesis. Lo mismo respecto al tema de, esto es muy fuerte, digamos, justo en estos días, pero el tema de quién puede perdonar el pecado del aborto, ¿no? Porque para la Iglesia Católica lo es en esos términos, y él dice ahora cualquier sacerdote lo puede perdonar, si no antes solamente lo podía perdonar obispos. Entonces, siempre dentro de estas cuestiones que son la doctrina de la Iglesia, pero que al mismo tiempo descentraliza bastante ese juego. Y después, algo muy contundente que es la apuesta por los movimientos populares, ¿no? Hay algo de los encuentros de los movimientos populares han sido una novedad muy fuerte en el sentido de el Papa convocando o el Papa yendo, pero poniéndose arriba de todas las organizaciones de los descartados del mundo. Y eso es en algún punto lo que el Papa ha hecho, decir, bueno, la discusión por lo social y la discusión por lo religioso tampoco lo podemos separar. Tampoco lo podemos separar. No sé, Néstor, ¿hay alguna otra cosa para agregar? Quiero agregar un ejemplo que lo tenemos muy conversado, para tomarlo por el lado de, bueno, progresista, no progresista, cambio, no cambio, al interior de su propia estructura. Respecto a cuestión general, es lo que, para mí lo principal es lo que acaba de decir Santiago recién, les llenó Roma de pobrerío, digamos, les llevó a los indios amazónicos, a los movimientos populares, ya eso, la iglesia funciona simbólicamente, ya eso tiene un peso muy, muy importante, baste ver los ataques que recibió al respecto, ¿no? No es menor. Pero hay un punto que me parece que puede ser, porque está en la opinión pública, etcétera, que es el tema, por ejemplo, que fue gran debate los 2 años anteriores, el tema de la ordenación de mujeres, como sacerdotes o como ministras, digamos. Fíjense que ahí todos esperaban que después del sínodo de la Amazonia se centró los debates, la opinión pública, el periodismo, sobre si se iba a aprobar la ordenación de hombres casados, ¿no? Viri probati se llama en la iglesia, varones probos.
Y no lo pone Francisco, y tampoco, por supuesto, porque no lo va a hacer, no tengamos expectativas, y ahí hay algo más estructural, tampoco propone la ordenación como sacerdote de las mujeres. Que bueno, es una demanda, por supuesto, muy entendible. Pero ¿qué dice Francisco al respecto? Para pescar la cosa, con Santiago nos sirvió mucho para entender un poco la cabeza de este compatriota nuestro. Dice, hay que ir a la estructura íntima de los problemas y superarlas por desborde. Porque ¿cuál es la cuestión que él piensa? Podemos estar de acuerdo o no, yo tendría algunos cuestionamientos para hacer, pero para ver esto, porque a mí me interesa, porque me incomoda a mí, ¿no? Él dice, si el problema es el clericalismo, no queremos que haya mujeres curas. El tema es desarmar el clericalismo, ¿no? Y si uno mira, por ejemplo, la iglesia luterana de Alemania, en la que se mira la iglesia católica de Alemania, que mencionó recién Santiago, ahí tenés un problema. Además de que es una iglesia muy en decadencia como cualquier otra, tiene un problema de clericalismo extendido a la familia, porque hay familias de pastores. Por supuesto, esto no tiene por qué darse así de una manera en todas partes, pero para ver un poco cómo funciona la cabeza, las hipótesis de transformación de Francisco, en el sentido, hay que ir a la estructura íntima de los problemas y salir de la agenda habitual. No quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con todo lo que dice, pero me parece que está bueno pescar cómo es que concibe la transformación Bergoglio en tanto Francisco, y también un poco cuáles son las lógicas de la Iglesia Católica, que es una institución brava, y como decía muy bien Santi al principio, de tiempos largos. Y el tema de ir a lo esencial, y la palabra esencial de Francisco es ponerse en salida, más que reforma, salida, como diciendo, estemos afuera, después vemos, ¿no? Y me parece que lo que puedo decir, por lo menos intuitivamente, que tan mal no está como idea. En eso, para agregar una sola cosa, una invitación, está en Netflix, creo que es, la película de Wim Wenders, es un director de cine alemán muy reconocido, que se llama Hombre de Palabra, y en el cual se tratan muchos de estos temas. Nosotros, la vimos en Alemania también, esta película con Néstor, justo antes de ir para Roma a verlo al viejo, y me parece que en esto de cuál es la mirada de Francisco y cómo juega con este adentro y afuera de la categoría progresista, ¿no? Porque quizás es eso lo que hay que replantearse, que es cómo se reforma algo más allá de la lógica del progresismo, ¿no? Bueno, ahí hay algo que puede ser interesante, así como a modo fin de semana largo, mírenla. Estamos mandando a leer una encíclica y mirar una película de un papa, pero bueno, es un papa que tiene onda, tiene fuerza, tiene realmente algo novedoso. Quizás justamente por eso, porque hasta rebalsa el paradigma progresista. Ahí está. Ahí la tienen, ahí les pasamos el link, les hacemos programa pochoclero pontificio. Bueno, gracias. Faltaba la pregunta del orégano, pero bueno, listo. Ah, eso es lo que te quería consultar. ¿Cuál era lo del orégano? Hay una secuencia cuando él entra a donde estaba Benedicto, que se cruza con uno de los jardineros o empleados y le entra a hablar del orégano y de que era muy bueno para la comida, y etcétera, etcétera, etcétera. Como que él era fanático del orégano. No sé si es real. Me excede ese dato. No lo sabemos, Santi, Néstor. Es una libre interpretación de nuestro compañero Esteban Borsi, porque, no sé, no nos consta. Del orégano no sabemos, de San Lorenzo sí, y del tango también. Lorenzo. Esas dos te las podemos decir. Claro. A mí me pasa que un poco lo que decías vos, Néstor, al principio era como esta cosa, tenemos un papa que es argentino, ¿no? Entonces hay como, de repente sentir como una cosa como, yo no leí antes otras encíclicas de otros papas, porque la verdad que no soy una militante católica de la Iglesia que está leyendo lo que se opina sobre diversos temas. Con él tengo cosas que me acercan, me alejan, me acercan, me alejan, pero bueno, puedo convivir con eso y con esas contradicciones, como con todas las personas. Sin embargo, también me pasa que en esta cosa de sentir como la obligación de saber qué piensa, de haber tomado inclusive la primera como
yo doy clases en temas ambientales y para mí la encíclica verde es el mejor diagnóstico, es el libro del mejor diagnóstico ambiental que uno puede dar a alumnos. Entonces, y de vuelta, esto que vos estás diciendo, que propone la salida de muchas cosas, ¿no? Con esa encíclica también. Es mostrar algo, es un estado de situación donde nos propone la salida, ¿no? Es el permanente desandar, volver hacia otro lado, salir de ahí. Y bueno, la pregunta también un poco es, no lo estamos discutiendo, ¿no? O sea, uno no escucha que se discutan, ¿no? O sea, son como cosas que no están en las conversaciones, no forma parte de las conversaciones, así como uno a lo mejor se encuentra con amigos y está permanentemente tratando de entender qué piensa uno, el otro, ver todos los diarios de todos los colores para tener un pensamiento crítico que nos saque de extremos. Esto no aparece, ¿no? No aparece en las conversaciones. Entonces digo, bueno, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? O sea, cuando es como una ausencia, siendo que es, ¿no? Lo que vos decías al principio, un papa argentino, no creo que tengamos otro, o al menos que lo veamos tal vez nosotros, no sé, no importa, pero no forma parte, me parece, de nuestros diálogos. Santi. Bueno, a ver. Yo número uno, a ver, podría ser un papa argentino y que estuviese reproduciendo la lógica clerical de la Iglesia, y en ese sentido diríamos, bueno, es argentino, tiene DNI, pero no nos representa en o no dice nada de la cultura de nuestro pueblo, de las historias, de las luchas de nuestro pueblo. En ese sentido creo que ahí lo que hay, y lo voy a conectar un poco con lo que decía, creo que era Julia antes, respecto a la argentinidad, al ego argentino. Yo creo que la potencia más fuerte que tiene lo del factor Francisco, y creo que quizás por eso también nosotros insistimos o le pusimos ese nombre, la necesidad de factorear a Francisco, y porque también Francisco funciona como una oportunidad para mirarnos en el espejo e incluso más, para ver también toda la potencia de lo que tenemos acá en la doméstica, pero cuando lo ponemos en perspectiva universal, tomamos dimensión de lo que somos. En ese sentido, yo creo que Francisco es también una oportunidad, y en ese sentido me parece que es el peligro de que no aparezca en esas conversaciones. Más allá de lo religioso, más allá de lo eclesial y más allá incluso del Papa en sí mismo, sino qué es lo que está pasando con un mensaje en un momento tan dramático del mundo, la crisis, bueno, vos lo mencionabas, la crisis ambiental, los umbrales a los que estamos llegando como humanidad, que en algún punto se desvanece. Y un poco también hay que pensar ¿cuándo es que vemos que aparece el mensaje de Francisco en los medios? Por ejemplo, hace poco fue, a los 10 días de lo de la Fratelli Tutti, salió esa declaración respecto al tema de la unión civil, ¿no? Que en una película, un documental del Papa diciendo que hay que darle para adelante con la unión civil entre gente, matrimonios del mismo sexo. Ya lo había dicho, siendo arzobispo de Buenos Aires, lo había dicho después, y de pronto aparece solamente eso como la novedad de Francisco. En eso Francisco tiene línea y tiene buena línea, algunos dirán que es insuficiente, otros dirán que está bien, pero a veces lo que hay que preguntarse es, ¿qué es lo noticiable de Francisco? Y por eso nosotros hacemos este ejercicio de Factor Francisco, porque creemos que más allá de esos gestos que nos pueden resultar más simpáticos de Francisco, nosotros creemos que hay en algún punto algunas coordenadas bastante
bastante importantes para encarar los desafíos que tenemos, sean personales, sean colectivos e incluso sean globales. Hay una voz que se nutre de Argentina, de la teología, pero y de la historia latinoamericana, y que está puesto ahí, y que cuando uno lo lee, no te diría que es del sentido común, te diría más justamente que lo que hace es plantear un nuevo horizonte. En un momento que parece todo clausurado, el tipo abre como un nuevo horizonte. Y entonces, por eso nosotros hacemos Factor Francisco, porque creemos que acá no hay que hacer papismo, pero hay que ver qué es lo que está viniendo y qué es lo que está diciendo este muchacho de Roma, porque lo dice desde nuestra historia, lo dice desde la singularidad de ser un papa y desde la religión católica, pero habla a todo el mundo. Y entonces ahí quizás podemos entender o podemos tomar algunas cuestiones que nos iluminen o que nos den un poquitito más de claridad para pensar algunas cuestiones inmediatas acá en la doméstica. Néstor. Marita, gracias Santi. No, yo diría 3 cosas, tomo lo de Marita para todo, ¿no? Diría 3 razones para leer a Francisco, ¿no? Después hay los motivos por los cuales no se lo lee: ocultamiento, mediocridad de quienes deberían hacerlo, o cosa timorata, una serie de cosas. Pero ¿por qué sí? Me gustaría decir. Una, diría esto: ¿por qué hay que leer a un referente religioso? Porque el capitalismo es una religión. Se las doy vuelta. Porque aunque no se nota, el capitalismo es una religión. Entonces, si uno lo quiere combatir, lo tiene que combatir en sus propios términos, ¿no? Y el capitalismo sabe bien que su territorio es el alma humana. Lo vemos en el último despliegue, que aquí tuvo expresión fuerte, no solo, pero muy especialmente en el último gobierno. Hay algo ahí que me parece que es una invitación a leer distinto a lo religioso, porque hay prejuicio con lo religioso, ¿no es cierto? Fundado, por supuesto que fundado. Pero no olvidar que el capitalismo es una religión, y si uno no lo combate en esos términos, pierde, ¿no? Porque olvida una dimensión central al mismo tiempo oculta. Segundo, ¿por qué leerlo? Porque lo mejor de nuestros planteos doctrinales, reflexivos y filosóficos es insuficiente. Por eso. Incluso, a veces es lo mejor, pero está exacerbado de una manera donde yo a veces me siento raro diciendo esto que les estoy diciendo, pero últimamente veo que la cosa de relativizar todo no alcanza, ¿no? Porque termina disolviendo toda certeza, y entonces termina siendo una conversación de Twitter muy interesante, pero es un balbuceo funcional a la unidimensionalidad de la mercancía, ¿no? Entonces, parece crítica, pero es disolver toda seguridad, y entonces terminamos como en una nada, ¿no? O sea, el nihilismo, voy a decirlo con nombre y apellido, no alcanza en nuestro dispositivo cultural que sea Darío Stassenbacher el que lo organice, con todo respeto por el compañero. Me encanta, pero así como digo me encanta, no alcanza, ¿no? Si está Nietzsche y no está el buen samaritano, nos falta algo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y tercero, porque para militar, para pensar y para vivir, o nos reencontramos con una dimensión de la espiritualidad corporal. La espiritualidad cristiana es corporal, tiene 0 de sublimidad, es toda cuerpo. Busquen un milagro moral en el Evangelio y no van a encontrar nada. Van a ser gente que camina, gente que se cura, cosas hechas con saliva, de tacto. Es todo de un materialismo histórico, modo barroco latinoamericano, pero eso es lo espiritual. Y ahí tenemos que encontrarnos, porque si no, creo que todos tenemos la sensación, ¿no? No vamos a llegar a atravesar lo que tenemos que atravesar si no alimentamos una interioridad personal y colectiva. Con meros cánticos de frentes para las victorias no alcanzan. Necesitamos frentes para la derrota, el empate, frente, costado, atrás, arriba y abajo, y lo digo con estos nombres de la política, pero lo podría decir con cualquiera de las mejores de las consignas, de las experiencias y de las doctrinas que tenemos. Entonces, 3 motivos para meterle, porque además, ¿saben qué? No es un a priori que decimos, hay que leerlo porque es papa, hay que leerlo porque es bueno, digamos, ¿no? Y entonces hay que romper el espiral de silencio y después decir, no me gusta, me parece una barbaridad, al final es el Bergoglio que odié en la arquidiócesis, y bueno, estaría bueno decirlo después de leerlo, por lo menos unos párrafos. Gracias. Bien, gracias Marita, gracias Néstor, Santiago. Bueno, como ven, perdón, me trabé,
vamos a ir cerrando el encuentro, así que para eso le voy a pasar la palabra a Juanjo. Juanjo, ¿estás por ahí? Para ¿No hacer estaba alguna Fede, reflexión. ¿no estaba Fede que quería preguntar algo? ¿Fede estaba? ¿Me lo salteé? Fede, ¿estás por ahí? ¿Te salteé? Luis Agostino también quería preguntar. ¿Quién? Perdón, estaba distraída. ¿Quién? Luis de Agostino también quería preguntar. Luis D'Agostino. Fede, pregúntale también. Quería aportar 2 o 3 reflexiones. Esto último que vos mencionabas, Néstor, acerca de que todo se liquifica, ya lo había anticipado Zygmunt Bauman en esta realidad líquida que nos rodea. En segundo lugar, el Papa permanentemente nos ha enseñado esto de tender puentes. Y el otro día leí una frase que me parecía una síntesis que se acopla perfectamente, que decía: para hacer la guerra hace falta 1, para lograr la paz hacen falta 2. Y me parece que es una síntesis importante que grafica claramente lo que nos está diciendo cuando recorrer el último rincón de la patria y el diálogo, parafraseando a José Luis Gioja, cuando decía unidad hasta que duela, acá es diálogo hasta que duela. Decibeles, tomemos un café y retomemos. No hay otra alternativa. La otra vez leí algo acerca, le preguntaban a una antropóloga cuál fue respecto a esto del buen samaritano, ¿no? Le preguntaban cuál fue el primer gesto que un antropólogo encontró en la humanidad. Y dijo, cuando se encontró el primer fémur soldado, una víctima que había sufrido el quiebre de su pierna, si no hubiera sido atendido por sus congéneres, no hubiera sobrevivido a la predación de un medio que era absolutamente inhóspito. Estamos hablando de nuestros antepasados más lejanos. Ese fémur soldado curado es el primer gesto de humanidad y de solidaridad que se puede encontrar digamos, en el derrotero humano. Y finalmente una síntesis también ya que empezamos con Maradona, que para mí lo grafica en una dimensión, hay muchas frases, pero esta lo pone en una dimensión formidable. Cuando dice, no me dejan entrar en Japón porque consumí cocaína, y dejan entrar a los yanquis que les tiraron 2 bombas atómicas. Aprovecho para agradecer esta formidable exposición, tanto de Néstor como de Santiago. Los desconocía, lo que no quiere decir nada porque desconozco muchas cosas, pero me han sorprendido muy gratamente y agradezco a Javier que me hizo partícipe de esta invitación y a APOC que congenió este encuentro. Muchas gracias. Gracias José. Ahora sí, Juanjo, te escuchamos. Bueno, nada, muy, muy interesante todo. Digo, es una charla política, diría yo. Y yo me quedo con algo que dijo Santiago, que algo apuntó D'Agostino recién, con lo del diálogo persistente y corajudo, ¿no? Digo, en esta, por lo menos yo lo veo así desde esta Argentina, desde donde me toca vivir y estar. Yo el otro día en una charla con amigos en el gremio decía que tenemos una política sin bolas, o sea, nadie tiene bolas para hacer nada, nadie tiene pelotas perdón la expresión, pero es así, ¿no? Tenemos políticos sin pelotas. Entonces digo, es muy difícil hacer política sin pelotas, es muy difícil, es casi imposible, diría. Y en esta Argentina, digo que nos duele a todos, en estos últimos 40 años de democracia, desde el 83 para acá, todos los índices nos dan peor. ¿No? Digo, si hablamos de salud estamos peor, si hablamos de educación estamos peor, si hablamos económicamente estamos peor. O sea, en todos los aspectos estamos peor, ni hablar de la pobreza, de la indigencia. Ahora, nadie tiene las bolas para plantear algo distinto. Estamos en una Argentina donde ningún político de ningún partido, y se lo digo como peronista, pero digo, podría extenderlo al resto,
tiene pelotas para hacer algo distinto, para discutirlo. Por eso hablo y apuntaba a lo que decía José Luis y a lo que dijo Santiago. Al diálogo persistente, discutamos hasta que duela, discutamos hasta que nos pongamos de acuerdo. Yo el otro día veía a Borgen, digo que lo habrán visto, una serie danesa, digamos, y obviamente que no nos comparo con los daneses, pero digo, probemos en un sistema parlamentario, probémoslo. Digo, probemos tener que llegar a acuerdos, digo, porque hay que llegar a acuerdos. Probemos cosas, digo, porque así nos va para el traste. Probemos no hacer elecciones cada 2 años, donde cada año ya estamos pensando en la próxima elección. ¿No? Digo, este año tuvimos todo el año de pandemia, que fue perdido para todos, pero ya todos estamos pensando en el cierre de lista que es en abril, para las PASO que son en agosto, para las generales que son en octubre, y así seguimos. Digo, ¿por qué no probar algo distinto? Probemos trasladar la capital, como decía Alfonsín. No digo que todos lo vimos como un loco, y la verdad, digo, pero discutámoslo. Digo, lo que no puede ser es que no se discuta nada. En Argentina nada se discute. Digo, porque si, como decía alguno recién, digo, si decís algo te tildan de fascista, y si decís otra cosa te tildan de comunista. No digo, te acusan por izquierda o por derecha, pero con esa lógica de la grieta, digo, no hay ninguna posibilidad de discutir nada. Y tenemos una política sin pelotas, digamos, ¿no? Digo, yo creo que por eso me voy a quedar con lo del diálogo persistente y corajudo, porque creo que apunta a eso, a discutir hasta que duela, y a tener coraje para plantear temas. Digo, no puede ser que en la Argentina ningún tema se pueda plantear. Y además, digo, y voy a contradecir por ahí en parte a lo que decían los compañeros, digo, más allá del gobierno que precedió a todos hacen lo mismo. Digo, todos hacen más o menos lo mismo. Un poquito, digo, te maquillan alguna cosa, pero lo medular, lo estructural de la Argentina nadie lo cambia. Y los datos que digo avalan lo que yo estoy diciendo. Lo mío no es una apreciación subjetiva, son datos objetivos. Digo, si tenemos el 44% de pobreza, después de 40 años de democracia, es culpa de todos. Es culpa de todos. Si tenemos no sé qué porcentaje de indigencia, es culpa de todos. No es culpa de uno ni de otro, es culpa de todos. Entonces digo, esto es lo que me parece que hay que decir también. Esto es culpa de todos. No es culpa ni de uno ni de otro, es culpa de todos. Entonces digo, yo lo que, obviamente que apuesto me encantó la charla y apuesto a seguir discutiendo y a hacer otra charla más amplia, pero no puede ser, y me parece que ahí hay que apuntar, que nada se pueda discutir. Entonces por eso digo, yo me quedo con lo del diálogo persistente y corajudo en una sociedad con una clase política que no tiene ni pelotas ni diálogo. Yo quiero decir una cosita corta, no quiero extender, pero no puedo evitar decir algo. Juanjo, me voy a tomar la libertad de traducir pelotas. Sí, claro. Traducir pelotas al griego, que queda bien cuando uno habla, aparte es una palabra que usa mucho el Papa. Dale. El Papa usa mucho una palabra que se llama parresía, que significa coraje, y dice, hace falta coraje, parresía, pero debe pensar en parte algo parecido a lo que vos decís. Pero quiero poner un pequeño matiz, ¿sabes? Coincidiendo, comparto 100%, no obstante agregar esto. Cuando decimos con pelotas o con parresía, son pelotas, ovarios, lo que queramos decir, los órganos generativos de la identidad y de la fuerza y del deseo, ¿no? Para decirlo así, para traducirlo. Vayamos a primero, empecemos por nosotros mismos y vayamos allí donde sí lo hay, ¿no? De todo nuestro aspecto social, de las organizaciones de la sociedad, incluso de todas nuestras estructuras políticas y de nuestro día a día, de nuestra práctica, ¿no? Más que verlo como esencial, tiene, no tiene, lo que hay que tener, partir de allí, ir allí donde esté, ¿no es cierto? Y construirlo desde ahí. Y yo en el número 77, 78 y 79 de la Fratelli Tutti, que es el que le citamos antes, decía, empecemos por nosotros mismos, tenemos una oportunidad y una exigencia de corresponsabilidad, compartiendo lo que vos decís del malestar, la bronca que a uno le da, muchas cosas,
pero como una manera de superar ese malestar que nos puede entrampar, ¿verdad? Algo de eso. Sí, sí, yo te lo digo desde ser secretario general de un gremio, ¿no? Digo, o sea, y lo sigo haciendo, y lo sigo intentando, y lo sigo exponiendo donde me lo permitan. Pero digo, creo que viste, digo, me parece algo que es incontrastable, digamos, no veo, yo trato de ser lo más objetivo posible, digo, y lo digo desde mi visión peronista desde que nací. Pero es lo que yo digo siempre, de la pobreza de la provincia de Buenos Aires, tenemos que hacernos cargo, no podemos hacernos los boludos los peronistas, de que toda la culpa es de María Eugenia Vidal, que gobernó 4 años, ¿viste? Dejemos de hinchar la bola con estas cosas. Tenemos 40 años gobernando la provincia de Buenos Aires, y la dejamos cada vez peor. Entonces, digamos las cosas como son, tengamos las bolas, o la palabra griega que vos utilizaste recién, para poder plantear estas cosas. Y para poder discutir los temas. Digo, discutamos los temas. Digo, esto que, bueno, que ahora está dando vuelta, la tierra, hay que discutirla, si es la propiedad privada o la propiedad privada, el aborto, discutamos los temas. No puede ser que no se pueda discutir nada en la Argentina, no se puede discutir la inmigración, no se puede discutir nada. Porque, digamos, tenés una opinión, sos fascista, tenés una opinión, sos socialista, qué sé yo. Tenemos una opinión como patria, como nación, ¿no? Digo, y discutámosla hasta que duela, hasta que nos pongamos de acuerdo. Eso solo. ¿No? Bien, gracias, Juanjo. Néstor, después escribinos en el chat la palabra esa, porque bueno, nos encanta aprender palabras, pero bueno, se nos olvidó al segundo que tenemos memoria de pez. Gracias. Ahora la escribí. Javi, ¿algún comentario que quieras hacer? Bueno, la verdad que quiero agradecer muchísimo tanto a Néstor como a Santiago. Ha sido una charla muy, muy linda, muy interesante. Creo que hasta ha despertado pasiones en un corto tiempo, y nos abre la puerta y las ventanas para seguir profundizando cosas, ¿no es cierto? Así que la verdad que ha sido un hallazgo y bueno, no me queda más que agradecerles a todos, y bueno, quizás hagamos alguna otra charla similar más adelante. Así que muchas gracias por haber venido y participado. Néstor, Santiago, los escuchamos para el cierre y despedirse de este encuentro. Dale, Santi, dale vos nomás. Bueno, gracias a todos y a todas. Decirle ahí a Javier y a Juanjo también y a todos los compañeros que si hay otra charla que sea en el quincho del sindicato, seguramente que debe haber, así que los extrañamos, los quinchos de los sindicatos, que siempre son generosos y abundantes. No, pero para agregar algo respecto a lo de Juanjo, a mí qué es lo que me gusta de Persistente y Corajudo. Yo creo que está claro que hay algunas cuestiones estructurales en la Argentina que solamente se pueden encarar de ese modo. Creo que también el paradigma actual, que no es solamente de Argentina, sino que en general el modo en el que se organiza y se organiza el debate público en todos lados, tiende a fragmentar y tiende a generar espasmos de sentido, y que es muy difícil construir una plataforma desde donde poder generar esto que plantea, es decir, ámbitos de discusión real que tengan implicancias. Creo en ese sentido que en Argentina, en todo el mundo, pero sobre todo en Argentina, los sindicatos, si hablamos de las temporalidades largas de la Iglesia, los sindicatos también en algunas cosas tienen otra temporalidad a la política inmediata. Creo que el sindicalismo tiene por delante en Argentina un desafío muy grande, muy grande. El otro día hablábamos con el obispo villero, Gustavo Carrara, que lo fuimos a ver con Néstor por algunas cuestiones, y que él hablaba, por ejemplo, de lo interesante de algunos proyectos que andan dando vuelta,
el Plan San Martín o algunas cuestiones de un sindicalismo que no solamente defiende derechos, sino que tiene una mirada de país, que tiene una mirada de ciudad, que plantea hacia dónde quiere ir. Creo que también eso es importante. Y en ese sentido, creo que el pensamiento de Francisco es algo que desborda este modo tan binario de pensar o este modo tan espasmódico de abordar los temas. Necesitamos planteos integrales, persistentes y corajudos. Bueno, ahí me parece que el sindicalismo también tiene algo que aportar central. Así que un gusto otra vez y a disposición y una alegría. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y Néstor, para que cierre. Nada, que un privilegio estar con ustedes. Hagamos más charlas y hagamos charlas con otros sindicatos que son las mejores. Bueno, gracias Néstor, gracias Santiago, gracias Javi por habernos acercado a este encuentro, gracias Juanjo, y bueno, a sanar el diálogo, a madurar y a no tener miedo de poder conversar todos los temas, que eso va a ser la construcción que nos va a sacar adelante a todos y a todas. Gracias, un beso grande y nos vemos en otro Zoom. Besos. Un gustazo, gracias a todos. Hasta la próxima. Saludos, gracias. Chau, chau.